Buenas noches, señores participantes. En esta oportunidad vamos a referirnos en este diplomado todo lo relacionado a la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Como ustedes saben, esta ley fue promulgada en el 1 de marzo de 2006. Sin embargo, por la primera disposición, ¿no?, que estableció que en 90 días recién estaría en vigencia, entró en vigencia realmente la Ley de Garantía Mobiliaria el 1 de junio del 2006. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las características? ¿Y por qué razón era necesario, ¿no?, que el Perú implemente un sistema de garantías eficaz, un sistema de créditos? Muchos tratadistas, estudiosos de esta especialidad han manifestado que no era necesario tal vez el cambio drástico del sistema prendario al sistema de garantías mobiliarias. Es más, la misma nomenclatura, la denominación garantía mobiliaria, no existe como tal en la doctrina, ni siquiera en los antecedentes de la norma. Es por esa razón que dicen, ¿por qué se ha cambiado la denominación de la prenda por la garantía mobiliaria? ¿No? Más aún si no existe un antecedente normativo, un antecedente histórico, tal vez en las doctrinas, respecto a este tema. Lo que tenemos sí es todo el sistema prendario, desde el primer Código Civil de 1852. Se ha desarrollado para su época, las disposiciones sobre la prenda era bastante completa, ¿no? Es por esa razón que nosotros vamos a ver, para poder iniciar todo este estudio, ¿no?, y las novedades que contempla la Ley de Garantía Mobiliaria, vamos a referirnos previamente al sistema prendario, ¿no? El sistema prendario recogido por primera vez en el Código Civil y por ende fue el primer Código Civil en realidad de nuestra patria. El Código Civil de 1852, en el Código Civil de 1936 y en el Código Civil de 1984, que, como ya saben, ha sido derogado toda la disposición prendaria por esta nueva Ley de Garantía Mobiliaria que entró en vigencia, como les digo, el 1 de junio de 2006. Es necesario conocer por qué. Porque como el sistema prendario no es un tema jurídico desarrollado, ¿no?, ampliamente desde 1852 hasta antes, ¿no?, hasta pues cuando marzo del 2006, ¿no?, de pronto fue cambiado de manera abrupta. Entonces es necesario conocer este antecedente histórico normativo, porque mucha regulación de la garantía mobiliaria precisamente ha sido recogido del sistema prendario, porque el sistema prendario ha sido desarrollado ampliamente no solamente en el Perú, sino también en otras latitudes, ¿no? Si nosotros observamos en el derecho comparado, en Chile, por ejemplo, también han desarrollado ampliamente su sistema prendario, pero ellos no han tenido la necesidad de cambiarlo. Ellos, es cierto que lo han actualizado porque pues, el derecho cambia constantemente, de acuerdo al tiempo, ¿no?, de acuerdo a las modificaciones que se pueden dar en el tiempo, se ha actualizado su sistema prendario y han considerado la prenda con desplazamiento, ¿no? Es decir, todo el sistema prendario se ha caracterizado por el hecho de que la cosa que se otorga a la otra persona en garantía, ¿no?, de una obligación, en garantía generalmente del pago de una deuda, se entregaba esa cosa a la otra persona y el deudor se quedaba sin poseer la cosa, ¿no? Entonces en Chile se ha desarrollado un tema
¿no? Donde se desplaza el bien objeto de prenda a la otra persona. Mejor dicho, se queda con el deudor, se queda con el deudor. Diferente a lo que había sucedido pues en la prenda, donde sí la prenda pues pasaba, ¿no?, necesariamente al acreedor. En Chile, ¿no?, parece que he dicho con desplazamiento, es sin desplazamiento. ¿Por qué motivo se ha desarrollado todo este tema de la prenda sin desplazamiento? Precisamente porque si la idea es de generar, de que la economía, o permitir que la economía se mueva, de generar una fluidez en el movimiento económico, en el sistema de crédito, la idea era de que la cosa, ¿no?, se quede con la persona, con el deudor, de modo que con ese, haciendo trabajar, con los frutos tal vez de ese bien, podía pues pagar, ¿no?, al acreedor, ¿no? Más o menos, a grosso modo, esa es la idea. Es por esa razón que se ha visto conveniente desarrollar todo el sistema prendario de manera un poco exhaustiva para que nosotros tengamos una base para poder llegar al sistema de garantía mobiliaria, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la doctrina, ¿qué es la prenda?, ¿no? Algunos autores han adoptado una definición bastante sencilla de la prenda, ¿no?, que es otorgar la cosa al otro en garantía, ¿no?, del pago de una deuda. En realidad, esta figura todavía viene desde el Código Napoleónico, ¿no? Ustedes saben que el Código Napoleónico es el código más importante, el Código Civil francés, que ha servido prácticamente de modelo para otras legislaciones, como para 25 naciones. Ha sido la inspiración para que otro tipo de legislaciones adopten el contenido de este Código Napoleónico, ¿no? Entonces, nuestro código Código Civil de 1852 tampoco no ha sido ajeno a esa influencia. Obviamente ha tomado esta figura de la prenda y lo ha contemplado en un conjunto de artículos que ya más adelante lo vamos a ver. Por eso les enfatizaba que es necesario conocer como una figura previa, como un antecedente normativo, ¿no?, como una figura que es elemental conocer su base doctrinaria antes de abordar la garantía mobiliaria. Es necesario saber cómo se enfocaba la prenda en nuestra legislación antes de la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido por el Código Civil de 1852, el Código Civil de 1936 y el código, nuestro actual código, ¿no?, el de 1984, pero la parte pertinente que correspondía a la prenda, pues ha sido derogada, ¿no?, por esta ley precisamente. ¿Qué se entendía por la prenda y qué era básicamente la prenda? Ahí tenemos, ¿no?, un concepto de prenda que se ha esbozado. La prenda es el derecho real de garantía que se constituye sobre bienes muebles mediante la entrega al acreedor o a un tercero. La prenda otorga al acreedor los derechos de retención, venta del bien y preferencia en el cobro del crédito. El artículo 1055 del Código Civil, derogado por la Ley de Garantía Mobiliaria 28677, que prescribía este artículo, decía que la prenda se constituye sobre un bien mueble mediante su entrega física o jurídica. Hay que detenernos en este tema. La prenda se constituye sobre un bien mueble, ojo, no es un bien inmueble, mediante su entrega física o jurídica, para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación. Hace un rato les decía que el sistema prendario se ha caracterizado con la entrega de la cosa al acreedor, ¿correcto? Y eso implicaba muchas cosas. Por ejemplo, el derecho de prelación. El acreedor que tenía la cosa
tenía preferencia respecto a otros acreedores que podía tener el deudor, ¿no? En fin, pero básicamente el sistema prendario se ha caracterizado por entregar la cosa prendada al acreedor. El deudor entregaba la cosa prendada al acreedor en garantía de una obligación, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de una obligación. Pero acá dice, y esto es lo que ha contemplado el Código Civil de 1984, no solo dice la entrega física, es decir, yo entrego mi vehículo a Pedro porque le estoy debiendo en garantía de que luego yo le voy a pagar, le entrego el vehículo, ¿no? U otro bien, esta era la entrega física. O, dice ya el Código Civil de 1984, más adelante vamos a ver en el Código Civil de 1936 y en el Código Civil de 1852 no está contemplada estas dos modalidades, la entrega, mejor dicho, esta modalidad, la entrega jurídica. ¿A qué se refería cuando decía entrega jurídica? La entrega jurídica se refería cuando se trataba de bienes inscribibles. No era necesario entregar al acreedor el bien, solamente la inscripción. Desde el momento en que se inscribía en el registro esta prenda, era oponible frente a terceros. ¿Eso qué quería decir? Que aquel que había inscrito, ¿no?, su derecho a la prenda tenía el derecho preferente frente a todos aquellos que no lo habían inscrito su prenda, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque precisamente este tipo de entrega, tanto a la física o jurídica, también contempla pues nuestra ley de garantía mobiliaria, la actual, ¿no? Entonces, eso era básicamente. En el sistema prendario, y específicamente en el Código Civil de 1984, se contemplaban las dos modalidades de entrega de la cosa, ¿no? Ya sea físicamente en manos del acreedor o también jurídicamente, ¿no? Es una ficción legal, entrega jurídica, que quiere decir que cuando yo inscribo la prenda en los registros públicos, ¿no?, ya tengo una preferencia y ya no es necesario que yo posea el bien prendado. Yo como acreedor ya no tengo que tener el bien prendado, suficiente con la inscripción, pero eso era procedente para bienes, para aquellos bienes que tenían pues, que eran inscribibles, ¿no? Tenemos pues los vehículos, ¿no? Tenemos las naves, las aeronaves, en fin, que ahora pues tienen carácter mueble, ¿no? En fin. Entonces, eso era básicamente lo que se entendía por el sistema prendario, ¿no? Un concepto. Bien, sigamos. Hay un autor que he revisado precisamente para el desarrollo de esta clase y también al doctor Mejorada, al doctor Gunther, que también han desarrollado con bastante amplitud, han escrito artículos sobre este tema, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hablar en el desarrollo de esta clase, pero Mario Castillo Freire, que también es un conocido investigador, profesor académico, señala que si era necesario, como se lo estaba planteando al inicio, si era necesario cambiar el sistema prendario por la ley de garantía mobiliaria, o era solamente necesario actualizarse el sistema prendario para no perder todo ese desarrollo jurisprudencial, para no perder todo ese desarrollo conceptual académico que desde 1852, ¿no?, hasta antes de 2006 se había logrado, ¿no?, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito judicial, en fin, o sea, todo un bagaje académico y conceptual riquísimo que se ha perdido, ¿no?,
por cambiar la nomenclatura, es decir, si es ley de garantía mobiliaria, ¿no? Por el que era prenda. Además, la prenda, pues sabemos bien que es la nomenclatura, es el nomen juris, es el nombre jurídico, ¿no? Que se emplea para este tema de garantías, ¿no? En todas las latitudes. En el derecho comparado, si nosotros averiguamos y buscamos en qué lugares es que se aplica, ¿no? El sistema prendario, pues vamos a encontrar en la gran mayoría, ¿no? En la gran mayoría. Entonces, este doctrinario, ¿no? Se pregunta si era necesario el cambio de régimen de prenda por el de garantía mobiliaria. Él dice que la figura que ha servido de base histórica para el actual sistema legal planteado por la Ley de Garantías Mobiliarias viene a ser la prenda, figura jurídica que tiene raigambre en nuestra tradición jurídica. Es cierto, tiene bastante raigambre en nuestra tradición jurídica. En el Perú no se debió dejar de lado esta figura plenamente vigente en el mundo y reemplazarlo por el sistema de garantía mobiliaria, que tiene una naturaleza particular y una denominación que no tiene precedentes en nuestro medio. Les ponía el ejemplo de Chile, ¿no? Que no ha sido necesario dejar de lado la prenda como una institución y se ha optado por la prenda sin desplazamiento, es decir, la cosa objeto de la garantía ya no se entrega al acreedor, se queda con el deudor, ya no se desplaza, ¿no?, hacia el otro, sino se queda con el deudor. Por eso se dice prenda sin desplazamiento, ¿no? Esta prenda sin desplazamiento es lo que contempla nuestra actual Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Pero también contempla la prenda, pues, con desplazamiento. O sea, ambas prendas están previstas en nuestra ley de garantía mobiliaria. Entonces, esa es la inquietud, ¿no?, y el cuestionamiento que este autor hace, ¿no?, a la forma de cómo de manera abrupta se cambió todo un sistema que era muy importante, ¿no?, que se había desarrollado durante tantos años por el sistema de garantía mobiliaria, pues que no tiene un antecedente, como les decía, un antecedente normativo, ni siquiera en la doctrina comparada, ni en el derecho comparado, garantía mobiliaria propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa era su inquietud. Bien, sigamos. Vamos a hacer un recorrido de la regulación de prenda por el Código Civil de 1852, que, como ustedes saben, fue el primer Código Civil del Perú, ¿no? Entonces, este primer Código Civil ha desarrollado la prenda en muchos artículos. Para su época estaba perfecta, ¿no?, porque se desarrolló muchos aspectos, como por ejemplo la prohibición del pacto comisorio. ¿Qué es la prohibición del pacto comisorio? Que el acreedor que poseía la prenda, ¿no?, si Juan entrega en prenda un bien a Pedro, Juan es el deudor, Pedro es el acreedor. La cosa que entrega Juan en garantía de una deuda, pongámoslo así, a Pedro no podía hacerse pago con esa cosa, con ese bien. Básicamente eso, esa es la prohibición del pacto comisorio. Es decir, las partes no podían pactar que el acreedor se haga pago con la cosa que se le otorgaba en prenda, ¿no? Eso estaba prohibido no solamente en el Código Civil de 1852, sino también en la prenda, en el Código Civil de 1936 y en el Código Civil de 1984, pero como ya les dije, toda la regulación de prenda ha sido derogada por la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿no?, en el año 2006. ¿Cuáles son los aspectos principales que contemplaba el Código Civil de 1852?
La prenda incluso pues es mucho más antigua que la hipoteca, ¿no? Por una cuestión simple, ¿no? Porque el entregar la cosa en garantía de una deuda es una cosa bastante sencilla, bastante entendible y bastante usable, tal vez desde tiempos pues remotos, ¿no? Entonces la prenda pues tiene un antecedente histórico mucho más antes que lo que es la hipoteca, ¿no? Inmobiliaria. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros podemos destacar, ¿no?, de la regulación de prenda en el primer Código Civil que hemos tenido en 1852? ¿No? Esta prenda ha sido regulada en el libro de las obligaciones. En el libro de obligaciones, ¿no? No debió de haberse considerado dentro de lo que es el libro de las obligaciones, y precisamente se ha considerado tal vez en el libro de las obligaciones porque tenía una referencia o tenía como referente al Código Napoleónico, ¿no? Entonces, por esa razón es que considera dentro del campo de las obligaciones y no dentro de los derechos reales, como sí se consideró en el Código Civil de 1984, ¿no? ¿Qué más? Tuvo una regulación al menos integral y completa para su época. Diseña los principales aspectos de la prenda. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, les decía que ha contemplado este Código Civil de 1852, por primera vez la prenda, aspectos como, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio, lo que les decía hace un momento, ¿no? Pero también tenemos la conclusión del plazo de contrato si el deudor no entregaba la prenda al acreedor. Por ejemplo, si había un compromiso por parte del deudor de entregar una cosa en prenda a otra persona, al acreedor, ¿no?, y éste no cumplía con entregar esa cosa al acreedor, entonces, ¿qué pasaba? El acreedor simple y llanamente daba por concluido, ¿no?, por finalizado el contrato, y exigía que cumpla con la obligación inmediata, ¿no? Recuerden, jóvenes, señores, que la prenda o la garantía mobiliaria es un derecho accesorio, es un derecho que depende de un contrato principal, ¿no? Que depende de un contrato principal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un derecho de crédito, ¿cuál es tu nombre? Erika. Karina. Karina a mí me presta un dinero. Yo tengo que devolverle. Yo soy la deudora, ella es la acreedora. La que presta es la acreedora. Entonces yo le digo, mira, yo te voy a otorgar en garantía de lo que me has prestado, te voy a entregar un vehículo, ¿correcto? Un vehículo. Entonces, el contrato principal, ¿cuál es? El préstamo, el crédito, ¿correcto? La cosa que yo le estoy dando en garantía es algo accesorio a ese contrato principal. No es el contrato principal, ¿correcto? Es algo accesorio, depende del primer acto jurídico que se ha celebrado. El primer acto jurídico, ¿cuál es? El contrato de mutuo, ¿no? Ella me presta un dinero, yo tengo que devolverle, pero para garantizar que yo le voy a devolver el dinero que me ha prestado, yo le doy mi vehículo, ya te entrego en garantía, ¿no? Entonces, ese acto que se desprende, ¿no?, del acto principal, del acto jurídico principal, es el sistema prendario o la garantía mobiliaria. Ahora, pues eso obviamente es garantía mobiliaria. Antes, como les decía, antes todo era prenda, ¿no? Después del 2006 en adelante ya es garantía mobiliaria. Entonces, es accesorio al contrato principal, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaba
el Código Civil de 1852, ¿qué contemplaba? Decía que si mi persona, no entregaba la cosa que me había ofrecido entregar a Karina porque me ha prestado un dinero para garantizar el crédito, la deuda, yo no cumplía, eso afectaba al contrato principal que yo tenía con ella, el contrato de mutuo. Ella fácilmente dejaba sin efecto el contrato principal y decía: ya no hay más contrato, devuélveme lo que me debes, no me has entregado el bien. Entonces eso facultaba este código, El código de 1852 permitía que el acreedor pues resolviera o prácticamente finalizara el contrato si es que el deudor no entregaba la cosa prendada, ¿correcto? ¿Qué más? No podía darse en prenda cosas ajenas, Esto de no otorgar en prenda cosas ajenas no solamente estaba previsto en este Código Civil de 1852, sino también en el Código de 1936, ¿Qué más? Ok. El hecho de que el acreedor posea la cosa prendada le daba un derecho. ¿Qué derecho era? El derecho de prelación, que era el derecho de preferencia respecto a otros acreedores, Entonces eso también estaba previsto en este Código de 1852. Como les decía, para su tiempo pues tuvo una regulación bastante integral y bastante completa, Fíjense que los artículos que contemplaba la prenda corrían desde 1984 al 2008, Entonces, más o menos era regular número de artículos. Y ahora, ¿cómo fue concebida la prenda en el Código Civil de 1936? Que también fue regulada entre los artículos 981 a 1003, En este caso, ya la prenda es regulada dentro del libro cuarto de los derechos reales, como realmente correspondía, Derechos reales que tienen que ver pues con las cosas, con la propiedad de las cosas. Este código no contenía disposición referente al registro de prendas. Señores, el registro de prendas, es decir, la entrega jurídica, se contempla ya en el Código Civil de 1984. Es por primera vez que en el Código Civil de 1984 se considera, el registro de las prendas. ¿Por qué? Porque por el tiempo empiezan a tener más valor algunos bienes y era necesario, optar por la inscripción. Era necesario optar por la inscripción precisamente por el alto valor que ya tenían algunos bienes, y por eso es que ya no era factible, ya no era provechoso, se podría decir, para el deudor entregar la cosa, al acreedor. El registro de prendas se da desde el Código Civil de 1984, no se da en el Código de 1936. La prenda con registro ha sido habilitada por primera vez a nivel del Código Civil de 1984, Igual, en este Código de 1936 se contemplaba que la cosa debe ser entregada al acreedor, Y solo así el derecho del acreedor era oponible frente a terceros. Solo de esa forma se podía oponer frente a otros acreedores, Tenía que afectar el bien el dueño o una persona autorizada. Para ser oponible al tercero tenía que constar, en un documento donde ambas partes establecían ello, establecían de que la prenda precisamente tenía que estar pues
en poder del acreedor, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre la prenda en estos dos códigos, ¿no? A ver. La prenda en el Código Civil de 1984 se reguló entre los artículos 1055 y 1090. Derechos reales de garantía, también los derechos reales, ¿no? Dentro del campo de lo que es derechos reales. Como sabemos, esta regulación quedó derogada en el año 2006 cuando fue publicada la Ley de Garantía Mobiliaria, Ley 28677, la cual entró en vigencia el 1 de junio del mismo año. Dispone que la prenda se constituye sobre un bien mueble mediante su entrega física o jurídica. Como les decía, fue el Código Civil de 1984 que ya contempla, ¿no?, tanto la entrega física como la entrega jurídica, ¿no? Bien, sigamos. A ver. ¿Qué cosa era la prenda? La prenda, como les decía, era un derecho real de garantía, ya que su naturaleza nacía de la entrega del bien que hacía su propietario a favor del acreedor para que aquél cumpla con una obligación asumida frente a este. Este derecho real de garantía se constituía, ¿no? Se constituía, ¿dónde está?, sobre objetos físicos y los créditos y los títulos valores. Este derecho real nace del contrato de prenda, es decir, nace de la convención destinada a constituir el gravamen. En realidad era un derecho que nacía de la voluntad de las partes, ¿no? De la voluntad de las partes, porque si el acreedor no quería que se le otorgue una como garantía del crédito, una cosa en prenda, simple y llanamente pues no era necesario, ¿no? Sin embargo, eso nacía de la voluntad de las partes, ¿no? La prenda tenía la característica de ser accesoria, como les decía hace un rato. La prenda no formaba parte del contrato principal, sino era algo accesorio. ¿Podía prescindir el contrato principal de la prenda? ¿Podía prescindirlo? Por supuesto que sí. ¿Podía celebrarse un contrato puro? Es decir, entre Karina y yo, un contrato mutuo que se llama el contrato de préstamo, ¿no? Ella me presta un dinero, yo le digo, te voy a pagar en 2 meses. Mira que te voy a otorgar, tengo tales cositas para otorgar. No te preocupes, yo confío en ti. Un contrato puro, contrato de mutuo. Ya no hay prenda, ¿te das cuenta? Nacía de la voluntad de las partes. Era un contrato accesorio, o sea, la accesoriedad, ¿no?, de la garantía mobiliaria o de la prenda, en este caso, como estábamos viendo previamente todo lo que es la prenda, dependía de las partes, dependía de la voluntad de las partes. Pero ojo, que en el sistema prendario, el derecho para hacer valer tu derecho a la prenda frente a otros acreedores, porque yo como deudora, ella me dice, no te preocupes, yo confío en ti. Pero como yo la tengo ya la cosa que le iba a dar en garantía, de pronto me dice que no, confía en mí y yo le puedo dar en prenda a otra persona. Incluso a esa persona le doy la cosa en posesión. ¿Qué pasa? ¿Qué decía anteriormente? ¿Qué regulaban estos códigos? Decía, mira que tu derecho de preferencia va a depender de si tienes o no tienes la cosa prendada. Es decir, Karina, si no me recibía el bien, simplemente decía, no te preocupes, y tal vez a otro, y en fecha posterior yo le entregaba la cosa en prenda por otro préstamo, ¿no? ¿Quién tenía preferencia, Karina o aquel tercero? El tercero. Entonces la norma le decía, ojo, que no tienes derecho de preferencia si es que no tienes la cosa en tu poder. Entonces, por esa razón, es que se reguló pues de que el acreedor tenía que tener la cosa, ¿no? La cosa tenía que desplazarse al dominio a la posesión del acreedor.
Básicamente, jóvenes, señores, el sistema prendario se ha caracterizado por eso, ¿no? El gran cambio que se ha dado del sistema prendario a la garantía mobiliaria es eso. En el sistema de garantía mobiliaria, en nuestra actual ley de garantía mobiliaria que está vigente desde junio de 2006, ya se permiten las dos cosas. Es decir, puede ser la cosa que das en garantía, entregas al acreedor o simple y llanamente entrega jurídica. ¿Cómo es la entrega jurídica? Inscripción en los registros públicos. Y como es público, ¿no? Todo el mundo, pues, tiene el deber de enterarse que hay en los registros públicos, ¿no? Como es público, se publicita. Ojo, este bien está prendado o está otorgado en garantía. Entonces, ya no es necesario que yo le entregue mi carro a Karina. Yo lo puedo hacer trabajar, más bien lo hago trabajar y con ese dinero pues le devuelvo lo que le debo, ¿no? Pero ¿cuál es la garantía de Karina ahora? El registro. El registro. Cualquier persona que desee comprarme el carro y se entere en registro que está pues con un gravamen, con una garantía, tendrá que pensarlo 2 veces para comprar. Porque recuerden jóvenes, recuerden señores, que hay un tema de la persecutoriedad. ¿Qué es la persecutoriedad? Parece un trabalenguas, ¿no? ¿Qué es la persecutoriedad? La persecutoriedad tiene que ver precisamente con estos bienes inscritos. Es decir, si yo, que tengo el carrito que ya he otorgado en garantía vehicular a Karina, porque le estoy debiendo $10,000, si yo lo vendo ese carro, ¿no? Aquel propietario, en el caso de que yo no cumpla, tendrá que responder pues con ese carro. Es decir, el crédito va a perseguir. Esa es la persecutoriedad. O sea, persigue a donde está el bien. ¿Correcto? Persigue a donde está el bien. El bien puede haber pasado por 1000 propietarios, pero Karina ejecuta el bien si hay incumplimiento. Ese es el tema de la persecutoriedad. Entonces, es un tema obviamente que ha ayudado bastante, ¿no? Porque el registro de alguna forma sirve como para oponerse, ¿no? O sea, aquel que ha inscrito su garantía mobiliaria tiene ese derecho de oponibilidad, ¿no? O sea, la oponibilidad. Yo me opongo porque estoy primero ahí. No, yo me opongo, yo tengo mayor derecho, tengo la preferencia está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En nuestra nueva norma, en la Ley de Garantía Mobiliaria, se contemplan esos dos, ¿no? Lo que es la entrega física de la cosa que otorgas en garantía a la otra persona, al acreedor, y también la entrega jurídica. La entrega jurídica que tiene que ver básicamente con los bienes inscritos, ¿correcto? Con los bienes inscritos, y no es necesario que yo entregue la cosa al acreedor, yo lo puedo tener, pero eso sí, el acreedor sabe que por más que se ha vendido el bien, en el caso de incumplimiento, el bien esté donde esté, se ejecuta, ¿no? Se ejecuta, ¿correcto? Bien, sigamos. En garantía de obligación principal, bien. La prenda tenía que recaer necesariamente sobre bienes muebles. No solo eran muebles aquellos que tenían tal naturaleza, sino también lo eran por mandato de la ley. Tenemos, por ejemplo, la prenda sobre créditos, ¿no? ¿Qué es la prenda sobre créditos? Es decir, bienes muebles, una cosa que se mueve de un lugar a otro. No, podía ser también considerado bienes muebles los derechos que yo podía tener, por ejemplo, en un crédito, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo contrato de mutuo, tengo un contrato de mutuo con Karina, no un préstamo de dinero, yo puedo otorgar ese contrato que hemos celebrado por escrito, ¿no? Con firmas legalizadas ante notario todavía para estar más seguro. Yo podía otorgar
ese crédito, ese contratito, ese que podía otorgar en garantía, podía darlo en garantía a Juan, ¿no? Se podía, sí lo permitía el sistema prendario, ¿no? Sí lo permite también ahora, ¿no? Nuestra garantía mobiliaria. Yo otorgo en garantía mis derechos que yo tengo. Ah, no, ella puede otorgarlo, ¿no? Como acreedora. Entonces, esos son los derechos sobre los créditos, ¿no? Entonces, la prenda tenía que recaer necesariamente sobre bienes muebles. No solo eran muebles aquellos que tenían tal naturaleza, algo que se mueve, que se desplaza de un lugar a otro, sino también este tipo de derechos que se tiene en un contrato, por ejemplo, ¿no? También podrían ser pasibles de poder ser entregados en prenda o en garantía. La prenda era indivisible, razón por la cual, mientras no se haya pagado íntegramente la obligación garantizada, aquella no podía cancelarse. Acá dice salvo pacto en contrario, ¿no? Es decir, mientras yo no cancelaba, ¿no? Mientras yo no cancelaba a Karina lo que yo le debo, ¿no? Ella no podía devolver, no debía de devolverme el bien, ¿no? No podía decirle, mira que te he pagado la mitad, devuélveme la mitad de la prenda. No se puede, la prenda es indivisible, era indivisible, ¿no? La prenda era indivisible, porque mientras yo no cancele la integridad del crédito, entonces ella mantenía, ¿no?, la posesión de la cosa, ¿correcto? Salvo pacto en contrario, decía, a menos de que entre ambos pues haya un pacto, ¿no? Ahí sí podía. Tal vez era la cosa que yo le he dado a Karina, tal vez eran bienes que podían separarse, ¿no? Le digo, oye, mira, yo te he cancelado la mitad, devuélveme pues uno de los, no sé, unas maquinarias que te he dado, ya devuélvemelo, ya que se quede la otra. Salvo pacto en contrario, ¿no? Pero la norma decía que la prenda era indivisible. Razón por la cual, mientras no se haya pagado íntegramente la obligación garantizada, aquella no podía cancelarse. Sin embargo, el artículo 1056 del Código Civil permitía pactar en contrario. ¿Qué más? La prenda recaía sobre el bien principal y sus accesorios. Ello debido al principio accessorium sequitum principale, contenido en el artículo 89 del Código. La suerte del accesorio, pues corre la principal, ¿no? A ver, fuentes de la prenda. Como habíamos dicho, ya en el sistema prendario se contemplaba la prenda con tradición y la prenda sin tradición, ¿no? La prenda sin tradición es la entrega, jóvenes. La tradición es la entrega, ¿no? Como les decía hace un rato, podían pactar, todo partía de la voluntad de las partes, ¿no? Si es que las partes acordaban que pues sea una prenda sin tradición, entonces lo podía tener el deudor normal, no había ningún problema. Pero como les decía anteriormente, lo que sí estaba previsto ahí era pues necesariamente por esto de la preferencia, la prenda con tradición, es decir, con entregas, ¿no? La prenda con tradición, la única fuente de origen era la voluntad de las partes, como hace un rato les decía, todo dependía de la voluntad de las partes. Las partes podían celebrar, ¿no?, su contrato sin necesidad de poder acudir pues a la prenda o a la garantía mobiliaria, ¿no? No había necesidad, todo partía de la voluntad de las partes, ya que ésta nacía del contrato, en virtud del cual se establecía la obligación y su garantía, su plazo y la entrega de la garantía del acreedor. ¿Y qué era la prenda sin tradición? Es decir, la prenda sin entrega de la cosa al acreedor. La voluntad de las partes, ¿no? Estaba contemplado la voluntad de las partes y la ley. La voluntad hacía nacer a la prenda sin tradición. No entrego por voluntad de las partes, ambos ponen de acuerdo, no entrego la cosa, me se queda la cosa conmigo, igual, la deuda principal está ahí, mejor dicho, el acto jurídico principal ya está celebrado, ¿no?, constituyéndose la garantía a través de su inscripción en el registro, ¿no? En cuanto a la prenda sin tradición establecida por la ley, procedía en los casos del artículo 118. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, la
la entrega jurídica, ¿no? Que es con la inscripción. La voluntad de las partes, que podía ser pues con entrega o sin entrega de la cosa, ¿no? No había ningún problema ahí. También estaba previsto el sistema de las prendas legales. Esto de las prendas legales recién se contempla en el Código Civil de 1984, porque en el Código Civil de 1936 y en el Código Civil de 1852 no estaba prevista esta figura, no estaba contemplada, ¿no? Es el Código Civil de 1984 que lo contempla por primera vez. ¿Y a qué se refiere y en qué caso se daba? Obviamente este artículo 1065 que estoy mencionando están ya derogados, sino que, como les decía, hay que conocer todo el bagaje doctrinario, todo el bagaje legal de cómo ha sido desarrollado la prenda anteriormente, porque eso nos va a servir para poder entender mucho mejor todo el sistema de garantías mobiliarias, ¿no? Es por esa razón que estamos desarrollando como un preludio todo lo relacionado al sistema prendario, porque todo el sistema prendario, como les digo, ya fue derogado, ¿no? ¿Qué contemplaba el artículo 1065 del Código Civil? ¿No? Regulaba lo que era conocido como prenda por disposición de la ley, haciéndole aplicable las normas que regían a las hipotecas legales, ¿no? Por ejemplo, cuando se celebraba un contrato de compra-venta, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? A plazos. Entonces, cuando ya el deudor ha pagado una cuota inicial y falta tal vez el 50%, entonces se establecía plazos para pagar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el registrador que recibía ese contrato, ¿no? Inscribía la transferencia, mejor dicho, la compra-venta, claro, la transferencia, ¿no? A nombre pues de la persona que lo está comprando, que lo está adquiriendo, ¿no? Pero como faltaba todavía cuotas por pagar, ¿no? Entonces, de oficio, el registrador inscribía una prenda legal. Nadie se lo había pedido, sino que por la ley. Por la ley, en el mismo registro, inscribía otro asiento de prenda legal por el saldo restante de lo que debía, ¿no? El deudor debe al acreedor, del saldo que falta pagar, ¿no? Entonces, eso estaba previsto. Y también en los casos de la del mueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado trabajos o materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya obligado a pagarle. En estos casos también, ¿no? También se inscribe, procede la prenda legal. La de los muebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer una amortización en dinero a los otros copropietarios, ¿no? Por ejemplo, si era una compra-venta de un bien mueble, pero pues que no tenía un solo propietario, sino eran varios los propietarios, y cuando se inscribe esta transferencia, ¿no? Todavía falta un monto por pagar a algunos copropietarios, entonces en esos casos también se inscribía, procedía la prenda legal, ¿no? Entonces, como les decía, estaba previsto en lo que es el artículo 1065, ¿no? También estaba contemplado lo que es las prendas sucesivas. ¿En qué consistían las prendas sucesivas? ¿No? Si yo, por ejemplo, celebraba un contrato con Pedro y le otorgaba una cosa en prenda precisamente de la obligación que yo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, esa misma prenda podía servir para garantizar otras obligaciones que yo pudiese tener más adelante, ¿no? Siempre y cuando pues el valor de la prenda pues lo permita, ¿no? Porque si yo empiezo, si a mí me prestan $10,000, ¿no? Entonces la prenda, la cosa que yo otorgo en garantía tiene, imagínense, $50,000, entonces yo puedo más adelante, ¿no? A cuenta de poder todavía tener más obligaciones, ¿no? Contraer obligaciones respecto al acreedor, ¿no?
a cargo de esa garantía. Esto es lo que se conoce como las prendas sucesivas. Si el valor del bien dado en garantía lo permitía, de hecho que tiene el valor del bien, tiene pues que tener un valor considerable, ¿no? Para que pueda seguir cubriendo otro tipo de garantías. Si el valor del bien dado en garantía lo permitía, la prenda podía servir para garantizar varias obligaciones a favor de distintos acreedores. Esto lo señalaba el artículo 1060 del Código Civil, que como les digo, toda esa articulación ha sido derogada por la Ley de Garantías Mobiliarias. En otras palabras, era posible garantizar varias obligaciones, ya que el deudor podía constituir garantías que correspondan al valor del bien. ¿Qué más? También en el sistema prendario estaba previsto, señores, la prenda sobre créditos y sobre títulos valores, lo que hace un rato les mencionaba, ¿no? O sea, el contrato que yo he celebrado con Karina, los derechos que tiene respecto a ese contrato, ella podía otorgar en garantía, ¿no? Sus derechos de crédito, esos son los conocidos como derechos de crédito, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del acreedor prendario? ¿Cómo estaba contemplado en toda la regulación del sistema prendario? ¿Cuáles eran las obligaciones, ¿no?, del acreedor prendario? Uno, hay que partir de la premisa que era el acreedor quien tenía que tener la cosa, ¿correcto? Y cuando hablamos del sistema prendario como un antecedente a la Ley de Garantía Mobiliaria, hay que entender que la cosa estaba en poder del acreedor, ¿no? Básicamente esa es la regla general, a menos, como les decía, que por voluntad de las partes, pues pactaban que pues se quede con el deudor, con el deudor, ¿no? Pero se partía de esa premisa de que el acreedor, por el derecho de preferencia, tenía que tener la cosa. Entonces, uno de los derechos y obligaciones del acreedor prendario era que la posesión del bien dado en prendas, es decir, tenía que tener en posesión el bien que se le fue dado en prenda, que se le ha dado en prenda, ¿no? Tenía que ostentar la posesión. ¿Qué más? También la norma le facultaba a este acreedor a retener el bien dado en prenda si es que el deudor no cumplía con la obligación. Imagínense si establecían un plazo para que el deudor cumpla con su obligación y éste no cumplía. Entonces la ley facultaba a este acreedor retener el bien, ¿no? Retenerlo el bien, hasta que el deudor cumpla con su obligación, ¿no? Retenerlo, es decir, tenerlo todavía bajo su custodia, ¿correcto? Otro tema que es contemplado también como un derecho y obligación del acreedor prendario es la preferencia en el pago. Esto sí ya hemos dicho, ¿verdad? El hecho de poseer la cosa, el hecho de que el acreedor tenía la cosa en su poder, obviamente le daba la preferencia, ¿no?, para que en caso de incumplimiento sea el primero en que se le reconozca, ¿no?, su acreencia, ¿no? El deudor, al primero que tiene que pagar es a él, precisamente por la cosa que tiene en su poder, por la cosa prendada, porque el primero que tiene en su poder es la cosa prendada. ¿Qué más? También le facultaba el derecho a vender el bien, ¿no? Le facultaba el derecho a vender el bien, obviamente, en estos casos, dice la norma, derecho a vender el bien. Aquí no está diciendo, ojo, no hay que confundir el hecho de hacerse pago con el bien dado en garantía o dado en prenda. El acreedor no se puede quedar con la cosa como para pagarse, ¿no? Digo, yo me quedo con esta cosa que me ha dado el deudor en garantía porque no ha cumplido, así que yo me quedo, me apodero de este bien. Eso es lo que se llama, señores, la prohibición del pacto comisorio. Es decir, no pueden pactar, pero tampoco en los hechos se puede dar esa situación. Es decir, el acreedor no se puede hacerse pago con el bien.
Lo que sí dice la norma, ahí el sistema prendario dice que puede vender. Se entiende que previamente para ello han pactado, ¿no? Si han pactado de esa forma, entonces, por ejemplo, en la ley de garantía mobiliaria lo que se contempla en nuestra actual norma es en el sistema extrajudicial es que las partes nombran a un tercero, ¿no? A un apoderado, para que en caso de incumplimiento no se pueda ejecutar el bien. Es decir, aquel tercero puede pues venderlo, ¿no? Y con ese dinero pagar al acreedor, ¿no? Entonces acá en el sistema prendario dice que puede venderlo el bien. El acreedor prendario tiene derecho a vender el bien. Obviamente en el contrato, porque todo va a depender de la voluntad de las partes, cómo han establecido esas cláusulas, ¿no? Entonces, pero cuando dice vender se entiende que es a través de un tercero, ¿no? Es una persona a quien otorgan poder para poder venderlo, ¿no? Más o menos así lo podemos entender. Claro que no dice más, solamente dice que tiene derecho a venderlo, a menos de que tal vez en el contrato podían establecer de qué forma, ¿no? Se podía dar la venta en el caso de incumplimiento del deudor, ¿no? Pero sí estaba reconocido el derecho a vender el bien dado en prenda, ¿no? Que sean bienes que no sean registrados también. Claro, obviamente. De hecho, en estos casos eran pues bienes con entrega jurídica, ¿no? Mejor dicho, con prendas con desplazamiento, es decir, se desplazaba a la esfera patrimonial, se podría decir, del acreedor, ¿no? ¿Qué más? El derecho al ejercicio de las acciones posesorias y reivindicatorias. Señores, como sabemos, el acreedor era el que... Uy, parece que se me ha cortado. Uy. El acreedor era el que tenía que poseer la cosa, ¿verdad?, para poder ejercer su derecho de preferencia. Ahora, mientras la cosa prendada estaba en su poder, él tenía que ejercer, y de pronto se veía amenazada la posesión, ¿no? Él podía ejercer las acciones posesorias que contempla el Código Civil para poder defender, ¿no?, la posesión de ese bien. ¿Qué acciones contempla nuestro Código Civil? Por la reivindicación, que es el propietario, tendría que hacerlo eso, ¿no? ¿Qué más? Las acciones posesorias, los interdictos, por ejemplo, la defensa inmediata del bien, ¿no? De pronto alguien quiere quitarle y él ejerce la defensa en ese momento y lo recupera, entonces esa defensa también está prevista en la norma. O los interdictos, que son procesos sumarísimos, procesos judiciales sumarísimos muy breves, ¿no? Como el interdicto de recobrar, que pues ayudan a que uno recobre también inmediatamente la posesión del bien que se ha perdido, ¿no? Entonces estas facultades posesorias contempladas en el Código Civil también se le otorgaba al acreedor que poseía la cosa prendada, ¿no? Para poder retener la posesión del bien en prenda, porque si lo perdía, también habían obligaciones, ¿no?, de este acreedor de poder cuidar, de poder proteger, de no hacer pues que se destruya el bien, ¿no?, porque había responsabilidades también de por medio, porque si el deudor veía de que el acreedor prácticamente lo está dañando o está lo está utilizando, está abusando, está usando el bien, entonces podía pedir, incluso judicialmente, de que pues esa prenda pase a la esfera pase a su propiedad nuevamente, ¿no? Por la forma como lo está, prácticamente no está prestándole la debida conservación al bien prendado, ¿no? ¿Qué más? Derecho al ejercicio de las acciones posesorias, derecho a dar por vencido el plazo. Les dije que en el caso de que no otorgue el deudor, pese a que se ha comprometido, si el deudor no entrega la cosa, como les decía, al acreedor, pese al compromiso que ya antes había tenido, ¿no?, podía el acreedor dar por concluido o vencido el plazo del contrato y exigir de manera inmediata el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Entonces ese riesgo corría el deudor
si es que se había comprometido en entregar el bien al acreedor en garantía de una deuda, llamémoslo así, y no lo concretaba, no se verificaba esa entrega. Entonces corría el riesgo de que el acreedor, pues, imagínense que haya un plazo para pagarle un año, pero el solo hecho de no haber entregado la prenda como garantía de ese acto jurídico principal, ¿no? De ese contrato de préstamo, llamémoslo así, entonces el acreedor tenía la facultad de poder dejar sin efecto hasta los plazos que se le ha concedido y pedir inmediatamente el cumplimiento de la obligación al deudor. Entonces ese riesgo corría el deudor que no entregaba en su oportunidad o de acuerdo a lo que habían pactado, ¿no? La cosa al acreedor. Derecho a la sustitución de la prenda. Claro, podía la prenda también ser sustituida, ¿no? No solamente el acreedor podía pedir la sustitución de la prenda. Imagínense que la prenda que yo le he dado a Karina, ¿no? Pierde valor. Y pues frente a lo que yo le debo, entonces ha minorado bastante su valor. Entonces ella podía pedirlo, ¿no? Judicialmente, de que se cambie, de que el deudor me entregue otro bien que pues más o menos equipare al crédito que tiene, ¿no? El valor tiene que ser mayor. Podía, pero también podía pedir el deudor, ¿no? El deudor podía pedir también sustitución de prenda. ¿En qué casos? Por ejemplo, si el acreedor estaba estaba abusando o no estaba conservando bien el bien, o simplemente por acuerdo de partes también podría ser, ¿no? O sea, ambas partes se ponen de acuerdo y le dicen, mira, la cosa que yo te he dado en prenda lo necesito porque tengo que hacerlo trabajar, te voy a darte otro que pues tiene igual valor, pero en este momento pues lo tengo ahí estancado, ¿no? Entonces podían ambos cambiarlo, ¿no? Puede ser un contrato modificatorio solo en ese aspecto, ¿no? Podía ser, pero si no quería el acreedor, tenía que hacerlo judicialmente, ¿correcto? Derecho a ser resarcido por los gastos de conservación. La prohibición del pacto comisorio, que el acreedor no podía hacerse pago con la cosa dada en prenda. No podía hacerse pago, ¿no? Bien. Ahora, señores, la prenda que hemos visto como un antecedente a la Ley de Garantía Mobiliaria y sus principales características obviamente era el hecho de que el acreedor poseía la cosa prendada, es decir, el deudor tenía que entregarle la cosa, lo que se conoce como prenda con desplazamiento. Desplazamiento es la prenda se desplaza hacia el acreedor, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si bien es cierto, esta prenda ordinaria o la prenda civil que ha contemplado el Código Civil de 1852, el Código Civil de 1936, el Código Civil de 1984, que obviamente ya ha sido derogada por la Ley de Garantías Mobiliarias, pero habían bienes, ¿no? En aquel entonces, cuando regía el sistema prendario, estaba contemplado en el Código Civil, habían bienes, ¿no? Habían prendas, mejor dicho, que fueron desarrollados o regulados por normativas especiales, ¿no? Paralelamente a la regulación que tenía en los códigos la prenda civil, por ley se decretaron otro tipo de prendas, por ejemplo, la prenda agrícola, la prenda minera, que eran pues prendas que en su constitución, en sus características, todo eran diferentes, ¿no?, a esta prenda que estaba contemplado en el Código Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque eran prendas especiales, ¿no? Precisamente la Ley de Garantía Mobiliaria, ante esta variedad de prendas que existían, ¿no?, que era prenda agrícola, prenda minera, prenda industrial, prenda sobre título, prenda sobre, en fin, un montón de prendas reguladas por normas especiales. La Ley de Garantía es la que unifica
lo unifica en uno solo, ¿no? Pero ¿por qué razón es que se crearon en ese momento este tipo de prendas que han sido reguladas por leyes especiales? Tenemos la prenda de acciones y prenda de acciones inmateriales, la prenda mercantil, la prenda agrícola, prenda industrial, la prenda minera, la prenda global y flotante, la prenda de motores, de aeronaves. Todas estas normas que han considerado que pues regulan prendas especiales han sido derogadas por la Ley de Garantía Mobiliaria. Pero es importante saber por qué, existiendo una prenda civil en el código, ¿no?, tuvo que crearse o crearse por una norma, ¿no?, este tipo de prendas especiales o leyes especiales que contemplan estas prendas, mejor dicho, ¿no? Recuerden que en la prenda civil se caracterizaba porque la cosa estaba en poder del acreedor. Pero en esta clase de bienes no se podía pasar el bien a poder del acreedor. Tenían que estar necesariamente con el deudor. Por ejemplo, en la prenda agrícola, los cultivos o los frutos de esos cultivos necesariamente tenían que estar con el deudor. Entonces, en aquel momento el legislador dijo, ¿qué hacemos con son bienes muebles? Porque no son inmuebles los cultivos, o lo que se obtiene de los cultivos, los sembríos, por ejemplo, lo que es las maquinarias que se usan para el cultivo, ¿no?, en la prenda minera, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, no hay forma de poder desplazarlo. Esto tiene que quedar con el deudor. Es por esa razón, como no encajaba en lo que es la prenda ordinaria, la prenda civil contemplada en nuestro código, pues establecieron que por norma especial, ¿no?, se instituya este tipo de prendas con características propias, con una autonomía en su constitución, ¿no?, con sus propias peculiaridades. Cada prenda tenía su propia forma de constitución, sus propias características, y se inscribían en el registro. ¿Correcto? Entonces, esta era la razón por la que se ha establecido por normas especiales este tipo de prendas, que obviamente pues son un buen número, ¿no? Pero este tipo de prendas ha sido, como les decía hace un rato, ya no existen porque ha sido derogado por la Ley de Garantía Mobiliaria. Ahora se ha unificado en la Ley de Garantía Mobiliaria. Las disposiciones contempladas en la Ley de Garantía Mobiliaria ya es de amplio espectro, comprende todo este tipo de prendas, ¿no?, que ya ahora se llaman garantías mobiliarias. Entonces, ese era el dilema que en aquel momento tuvo el legislador. ¿Qué hacemos con este tipo de bienes que tienen que permanecer con el deudor, que no se puede desplazar al acreedor? Entonces, la salida que le dieron, ¿no?, lo que se les ocurrió en aquel momento fue pues que por ley, ¿no?, se establecieran este tipo de prendas, ¿no? Como les decía, la prenda agrícola, bienes, los bienes relacionados, ¿no?, al negocio agrario, también ha sido derogado. La prenda industrial, todo estaba regulado por la Ley General de Industrias. La prenda minera, ¿no?, estaba regulado por el Decreto Legislativo 109. ¿Qué más? Tenemos la prenda global y flotante sobre bienes fungibles. Tenemos la prenda de motores, de aeronaves, en fin, ¿no? Entonces, felizmente esto pues ya ha sido superado, ¿no?, por la Ley de Garantía Mobiliaria. Ahora tenemos un sistema de garantía más unificado, más integral, ¿no? No obstante eso, ya más adelante vamos a ver pues que también la ley de garantía, nuestra actual ley de garantía, pues ha recibido muchos cuestionamientos, ¿no?, de que no ha sido tan efectiva,
no ha sido tan eficaz y es necesario modificarla. Es por esa razón que el 2013 y hay un proyecto de ley que se ha presentado ante el Congreso de la República donde prácticamente hay un proyecto pues que contempla la nueva ley de garantía mobiliaria, ¿no? Pero que todavía pues está ahí, está a nivel del Congreso, y vamos a ver los pormenores de este proyecto, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea de que también nuestra nueva ley que está vigente también ha sido cuestionada, ¿no? Porque supuestamente no es muy eficaz, trae mayores costos, en fin. Entramos a la ley de garantía mobiliaria. Como les decía al inicio, no hay un antecedente, no hay un desarrollo doctrinario respecto a lo que es la garantía mobiliaria exactamente, a este término de garantía mobiliaria. No lo hay. El antecedente, generalmente, señores, cuando se presenta un proyecto de ley, todos los proyectos cuentan con una exposición de motivos, ¿no? Como un documento previo, como un informe previo, donde se expone las razones por las que se considera que pues debe aprobarse esa norma, ¿no? O debe aprobarse esa ley. Eso se llama la exposición de motivos. Nuestra ley de garantías mobiliarias en realidad no contiene una exposición de motivos propiamente. ¿Por qué? Lo único que tiene como un antecedente es un documento de trabajo. Ahí está, aquí está, ¿no? La ley de garantías mobiliarias no ha tenido propiamente una exposición de motivos, como les decía, ¿no? Pero sí un antecedente denominado facilitando el acceso al crédito mediante un sistema de garantías reales, que ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial 235-2001 del 13 de julio, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que contenía este documento de trabajo? Este documento de trabajo, lejos de exponer por qué razón es necesario contar con un sistema de garantía mobiliaria unificado, un sistema de garantía mobiliaria más ágil que mueve el mercado de créditos y todo eso, lo único que ha abordado, que ha considerado, pues han sido críticas, ¿no? Críticas al sistema prendario, ¿no? Que pues dijo que el sistema prendario, que estaba muy lento, que no permitía, por ejemplo, una ejecución más rápida de la garantía, ¿no? Aludiendo a lo que es el sistema extrajudicial, ¿no? La ejecución extrajudicial de la garantía. Y bien, es un conjunto de críticas al sistema prendario, pero que no decía por qué razón básicamente, ¿no? Cuál era la razón primordial, cuál era el tema central, el tema principal por el que ameritaba de que nosotros cambiemos, ¿no? Este sistema. Era un conjunto de críticas, pero pues, sin embargo, ya se ha considerado como un antecedente, ¿no? Como un antecedente que ha permitido la viabilidad, que ha permitido, pues, de alguna forma, ha hecho de que se discuta este tema, se ponga, pues, a consideración, ¿no? del Congreso, y al final se aprobó, ¿no? El 1 de marzo del 2006, la norma se aprobó, se publicó, pero que entró en vigencia luego de 3 meses, ¿no? Entonces, entró en vigencia el 1 de junio del 2006, luego de 3 meses entró realmente en vigencia esta ley de garantía mobiliaria, que trae una serie de novedades, ¿no? De que trae novedades. Por ejemplo, este sistema de la ejecución extrajudicial, que ya lo vamos a ver más adelante, que es también novedoso, porque anteriormente no se ha considerado, en el sistema prendario no estaba contemplado. Tenemos el tema del pacto comisorio. Recuerdan que en el sistema prendario estaba prohibido el pacto comisorio, es decir, que las partes pacten de que el acreedor se quede con la cosa
como a cambio del pago, ¿no? A cambio del pago, a cambio de lo que se le debe. En esta nueva ley de garantía se permite el pacto comisorio, ¿no? El pacto comisorio, sí, pues se permite que el acreedor se adjudique el bien prendado, el bien otorgado en garantía, ¿no? Se adjudique. Entonces, ¿qué otra novedad tenemos? Por ejemplo, el sistema de que ahora el sistema de garantías es mucho más amplio, ¿no? Es respecto a todo tipo de bienes, se amplía la garantía mobiliaria para todo tipo de bienes sobre todo tipo de obligaciones, es decir, garantiza todo tipo de obligaciones, ¿no? Obviamente las obligaciones podían ser pues con prestaciones de dar, prestaciones de hacer, prestaciones de no hacer, en fin, ¿no? Pero podía otorgarse en garantía respecto a todo tipo de bienes, ¿no? Esa es la novedad, y también lo de la preconstitución de garantía, ¿no? Se podía preconstituir la garantía sobre bienes ajenos, sobre bienes futuros, sobre obligaciones futuras, en fin. Entonces todo ese tema también lo vamos a ver con más detenimiento en las clases que siguen, pero básicamente esa es la novedad, ¿no? La introducción del formulario registral, ¿no? Que es totalmente novedoso, ¿no? El formulario registral que pues permite de alguna forma agilizar el sistema de garantía mobiliaria, ¿no? Porque incluso tiene plazos cortos para su inscripción, ¿no? Las garantías mobiliarias que se hacen a través de los formularios registrales, ¿no? Tiene plazos cortos en su calificación, en fin, toda una serie de consideraciones, pero que pues para algunos tratadistas, académicos, dicen pues que este sistema regulado por la ley de garantías como que no ha cumplido su objetivo, ¿no? Como que aún falta mucho más. Consideran que pues ha estado un poco gravoso, algo ha ayudado al sistema prendario, pero no lo suficiente. Es por eso que pues están planteando una nueva ley de garantía mobiliaria, que pues no sabemos todavía si el Congreso lo va a aprobar o no también, ¿no? No sabemos. Bien, entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley de garantía mobiliaria? ¿No? En el artículo 1 de la ley dice que tiene por objeto regular la garantía mobiliaria, ¿no? Tiene por objeto regular la garantía mobiliaria para asegurar obligaciones de toda naturaleza, lo que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, en este caso la ley de garantías mobiliarias, a diferencia del sistema prendario, se caracteriza por garantizar, ¿no? Por regular la garantía mobiliaria para asegurar obligaciones de toda naturaleza, ¿no? No es restringido, ¿no? Las obligaciones que pueda garantizar, sino que es más de amplio espectro, ¿no? Podían ser obligaciones presentes, obligaciones futuras, pueden ser obligaciones determinadas o determinables, sujetas o no a modalidad. Las disposiciones de la ley también se aplican a la prelación. La prelación tiene que ver con la preferencia, ¿no? Con la preferencia que tiene el acreedor respecto al bien otorgado en garantía mobiliaria. La oponibilidad, ¿no? ¿Cuándo se logra la oponibilidad en el sistema de garantía mobiliaria? Se da con la inscripción, ¿no? Cuando uno inscribe su garantía mobiliaria en los registros públicos, su derecho es oponible frente a otros acreedores que puedan tener, que también se le ha otorgado el bien garantía, ¿no? Entonces, el registro básicamente eso da, ¿no? Esta seguridad da ese derecho para poder oponerse, y también la preferencia, ¿no? La preferencia. Y la publicidad de los actos jurídicos, a que se refiere el artículo 3 del artículo 32, que son los actos, pues, de la garantía mobiliaria, ¿no? Que se refieren a los actos inscribibles. Bien. A ver. La misma norma, la ley de garantía mobiliaria, define lo que es la garantía mobiliaria. ¿Qué cosa es la garantía mobiliaria?
La garantía mobiliaria, como ya habíamos dicho, ¿no?, es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico. Hay que tener en cuenta que acá dice que se afecta a un bien mueble mediante un acto jurídico. Es decir, cuando uno afecta a un bien, ¿no?, cuando uno afecta a un bien, está respaldado o tiene una cobertura jurídica, ¿no? Tiene una cobertura jurídica. El acto jurídico es el que prácticamente permite darle la legalidad, la licitud a esa afectación, porque cualquiera no puede afectar, no puede, de hecho yo no puedo afectar, eso sería hurto, apropiación, ¿no? Pero cuando se dice mediante un acto jurídico, entonces está pues dentro de lo que es los parámetros jurídicos, dentro de lo que es los parámetros legales, ¿no? Entonces, la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación, ¿no? La garantía mobiliaria puede darse con o sin disposición del bien mueble, como les decía, ¿no? Puede ser con entrega física del bien o también puede ser la entrega jurídica. Y ya les había dicho en qué casos procede la entrega jurídica, ¿no? Básicamente tiene que ver con los bienes inscribibles. En caso de disposición puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario, ¿no? Básicamente eso tiene que ver con la afectación. ¿Qué es la afectación? La afectación es cuando el bien, como se le dice, ¿no?, tiene un gravamen, se afecta al bien. El bien ya no está libre, ya tiene una afectación, pero por un acto jurídico. Entonces la garantía mobiliaria tiene que ver con esa afectación del bien mueble, porque en garantía mobiliaria vamos a dar solamente de bienes muebles, no de bienes inmuebles, todo lo que es bienes muebles. Entonces cuando se afecta un bien mueble, ¿no?, se afecta un bien mueble, como les decía, puede ser por las obligaciones que uno contrae. Entonces ahí estamos hablando de una garantía mobiliaria, ¿no? Una garantía mobiliaria que precisamente va a garantizar el cumplimiento de una obligación. Ahora, ¿qué tipo de obligaciones? La ley de garantía dice cualquier tipo de obligaciones, ¿no? O sea, garantiza cualquier tipo de obligaciones. El código, ¿qué tipo de obligaciones contempla? Tenemos las obligaciones de dar, ¿no? Yo me obligo a dar algo a alguien, ¿no? Esa obligación, yo puedo, para cumplir, para garantizar la obligación de aquello que voy a dar, puedo otorgar en garantía un bien, ¿no? O puede ser otra obligación, puede contener una prestación de hacer. Ustedes saben que el Código Civil contempla pues las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer incluso. Entonces, cuando la norma dice, la ley de garantía dice que garantiza cualquier tipo de obligación, entonces tenemos que imaginarnos pues todas las obligaciones que contempla, ¿no?, nuestro Código Civil, ¿no? Entonces es esa afectación del bien mueble. La garantía tiene que ver con la afectación del bien mueble mediante un acto jurídico. ¿Pero para qué se afecta a través de un acto jurídico? Para poder asegurar el cumplimiento de una obligación, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el bien que se otorga en garantía mobiliaria ¿qué aspectos comprende? ¿No? ¿Qué aspectos comprende? ¿Comprenderá solo la deuda principal o también los intereses, los gastos que tal vez de conservación que ha tenido que hacer el acreedor? En fin, la norma, la ley de garantía mobiliaria dice que la extensión de la garantía que se otorga, que cubre la deuda principal, los intereses, las comisiones, los gastos, los seguros pagados por el acreedor garantizado, las costas y costas procesales. ¿Eso a qué se refiere? Imagínense que ha tenido que iniciar
un proceso judicial porque han querido quitarle el bien, ¿no? El proceso sumarísimo que les decía, por ejemplo, de interdicción, los interdictos, mejor dicho, los interdictos, ¿no? Entonces, ha tenido que realizar un proceso judicial sumarísimo para poder recobrar la posesión del bien, pero para eso ha tenido que gastar, ¿correcto? Entonces, está cuantificado eso, puede acreditarlo, ¿no? Que ha sufrido una amenaza y ha tenido que iniciar un proceso judicial porque él como acreedor, ¿no? Como poseedor de la cosa, ¿no? Tiene el deber y la responsabilidad de poder conservar y cuidar como debe ser el bien, ¿correcto? En el caso obviamente de que se le haya entregado la cosa, ¿no? Porque ustedes saben que con esta ley se permite la entrega física de la cosa como también la entrega jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué cosas cubre la garantía mobiliaria? Pues esos eventuales gastos de custodia y conservación, las costas y los costos procesales. Imagínense que se ha iniciado un proceso judicial, como les decía, para recobrar el bien en caso de que haya una amenaza de pérdida o lo que sea. Las penalidades, la indemnización por daños y perjuicios y cualquier otro concepto acordado por las partes hasta el monto del gravamen establecido en el acto jurídico constituido. La norma dice que todos estos rubros no cubren lo que es la garantía mobiliaria, pero también esa parte no lo he puesto, pero ya hay que considerarlo. Dice salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que Karina y yo, que celebramos un contrato, por ejemplo, un contrato de crédito, podemos acordar que la garantía solo va a cubrir la deuda principal, los $10,000 que me ha prestado y nada más. ¿Y eso será válido? Claro que es válido, claro que es válido. Esto de acá que está contemplado es solamente una referencia de los aspectos que puede comprender la garantía, que puede cubrir la garantía mobiliaria. Todos esos aspectos, lo que es costas procesales, los gastos que ha realizado para la conservación y custodia del bien que se le ha dado en garantía mobiliaria, ¿no? Pero esto queda en realidad a consideración de las partes. Esto queda ya a la voluntad de las partes. Puede ser que consideren que la cosa que se ha dado en garantía mobiliaria, ¿no?, cubra la deuda principal nada más. Puede ser deuda principal e intereses. Solamente deuda principal e intereses y punto. O puede ser todos esos aspectos. Por eso es que la norma hace esa salvedad. Hace la salvedad de que puede ser un pacto en contrario. Puede ser en pacto en contrario. O sea, ya va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho de cómo las partes pactan en el contrato, ¿no? No es obligatorio esta norma, es algo referencial. Es algo referencial para que se tenga en cuenta, ¿no? De qué cosas puede cubrir el bien que se ha dado en garantía. ¿Qué aspectos puede cubrir el bien que se ha dado en garantía? ¿No? ¿Qué más tenemos acá? A ver. Imputación de pago derivado de la ejecución. Hace un rato les decía que la ley de garantía mobiliaria contempla la ejecución extrajudicial. Eso también, o sea, contempla la ejecución extrajudicial. Ya va a quedar a voluntad de las partes si optan por la ejecución extrajudicial, optan por la ejecución judicial, ¿no?, o por la adjudicación. Puede ser los tres, cualquiera de los tres. Generalmente en los contratos que yo he visto, en los contratos de garantía mobiliaria, las partes pactan los tres. Dicen ejecución, dice podemos optar, ¿no?, por la ejecución judicial, por la ejecución extrajudicial o por la ejecución, por la adjudicación en pago. Como les decía, esta ley de garantía mobiliaria permite el pacto comisorio. ¿Y qué es el pacto comisorio? Que el acreedor se haga pago, ¿no?, con el bien. ¿Correcto?
que el acreedor se haga pago con el bien. Eso lo permite, lo que no estaba permitido en el sistema prendario. Eso no estaba contemplado en el Código de 1852, de 1936, ni en el Código de 1984. No estaba permitido. Sin embargo, esta ley de garantía mobiliaria sí lo permite. No son muchos los casos que se dan, porque yo trabajo en el área de garantía, no son muchos casos que se ven, pero que está ahí, la norma está ahí, ¿no? La norma está considerado lo que es, me refiero a la adjudicación, ¿no? Que no son muchos casos frecuentes que se dan, pero ahí está. Entonces, esta ley permite que las partes pueden acordar la ejecución extrajudicial del bien. ¿Eso qué quiere decir? Ambos, ya en las cláusulas del contrato, se ponen de acuerdo, ¿no? De que puede ser cualquiera de los tres, puede ser ejecución judicial. Si es ejecución judicial, se van pues al Poder Judicial, ¿no? Puede ser ejecución extrajudicial, pero cuando es ejecución extrajudicial, esto obviamente en caso de incumplimiento por parte del deudor, cuando es ejecución extrajudicial tienen que designar a un representante. Este representante va a ser el encargado, es un tercero, la norma dice un tercero, no puede ser el acreedor. Imagínense que sea el acreedor el representante. Sería un abuso, que al día siguiente seguro lo ejecuta. Bueno, no sabemos tanta maldad, pero a veces no conocemos, ¿no? No sabemos. Entonces la norma dice de que no puede ser el acreedor, pues. Tiene que ser un tercero. Ahora, cuando dice un tercero, no sabemos qué tercero, porque puede ser un familiar de este acreedor, puede ser su esposa, puede ser su hijo. Igual hay interés ahí. Pero como no te dice nada en la norma, no ha precisado quién va a ser el tercero, solamente dicho el acreedor prohibido, pero pues puede ser el hermano, la esposa, en fin, igual hay intereses ahí, ¿no? Hay intereses porque pues familiar, ¿no? Del acreedor. Pero como no ha dicho en la norma, solamente ha prohibido que sea el acreedor, ha dicho que sea un tercero, entonces pues no hay prohibición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las dos partes nombran a un apoderado, a un representante apoderado, que puede ser, esta persona puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Entonces, en el caso de incumplimiento por parte del deudor, cumplimiento de la obligación, ¿no?, que tiene frente al acreedor, el acreedor cuando verifica el incumplimiento, manda una carta al representante. Le dice, mira, hay un incumplimiento, ejecuta. Entonces, el representante es el que tiene que ejecutar, ¿no?, vender el bien para poder pagar con ese dinero al acreedor, ¿no? Ahora, ahí yo estaba leyendo algunos tratadistas que dicen, pues, debería el representante tener algún tipo de discrecionalidad, ¿no? Al menos verificar si el deudor ha cumplido o no ha cumplido, porque ahí solamente le piden la carta cursada por el acreedor diciéndole ejecuta porque hay incumplimiento. O sea, no puede el representante estar indagando, averiguando si realmente el deudor ha incumplido o no. Entonces por ahí dicen pues de que debería, ¿no?, de tener algo discrecional, aunque yo no comparto tampoco, porque el representante pues no es un juez, ¿no? No es un juez para que esté investigando, porque al final se va a entrampar, porque el deudor puede decir, oye, yo he cumplido, aquí están mis documentos, aquí me damos la razón. Entonces yo creo que para abreviar ese tipo de cosas, simple y llanamente cumple su papel, y ya en el camino, si es que se demuestra mala fe del acreedor, entonces el deudor pues tiene todo el derecho de poder iniciar un proceso, ¿no?, de daños y perjuicios, ¿no? Porque si ya lo han vendido el bien, entonces se le ha perjudicado al deudor. Entonces tiene pues toda la vía expedita este deudor de poder iniciar acciones contra este acreedor, ¿no? Pero la norma dice simple y llanamente, nombran ambas partes, en el caso de ejecución extrajudicial, nombran a su representante en el contrato, nombran a su representante, y este representante, en el caso de incumplimiento, solo bastará que el acreedor le curse una carta y empezará a vender el bien pues al mejor postor, ¿no? Entonces, esta norma de la imputación de pago derivado de la ejecución precisamente a eso nos lleva. Es decir,
el pago derivado de la ejecución de la garantía mobiliaria, ya cuando se ejecuta, ya el representante tiene el dinero, ¿no?, de lo que ha vendido el bien, ¿a qué cosa se va a imputar? ¿No? El representante, nombrado por las partes, ya ejecutó el bien, ya lo vendió el bien, porque el deudor incumplió, el acreedor ya le dijo, oye, el representante actúa porque no ha cumplido el deudor, vende el bien. Y el representante ya lo vendió el bien. Ese dinero, ¿no?, que tiene de la venta del bien, ¿a qué se va a imputar? ¿A qué conceptos? ¿No? A la deuda principal, a los intereses primero, ¿no? O no sé, daños y perjuicios, a los costos procesales, a las penalidades. ¿A qué cosa se va a imputar? La norma dice que se imputará al capital, es decir, al capital, a la deuda, ¿no?, que se le tiene en efectivo, a la deuda principal, llamémoslo así, ¿no?, a la deuda principal. Pero ¿qué más? A los intereses. Es decir, el representante va a decir, a ver, ¿cuánto es lo que le debe Pilar a Karina? Le debe $10.000, ya. Entonces, ese es el capital, hay que separar. Ese es lo primero. Luego los intereses, de este tiempo a este tiempo, ¿cuántos son los intereses que se ha generado? Bien, eso también va a formar parte, ¿no?, como imputación de pago. ¿Qué más? Los intereses que devenguen, las primas del seguro pactadas por el acreedor, costas y costos procesales. Ahí puede decir el acreedor, oye, pero yo he iniciado un proceso judicial, a mí me ha costado, eso también tienes que descontarle, eso también tienes que considerar, ¿no? Entonces, del monto que ha recibido por la venta del bien, eso también se le va a descontar, alguna indemnización por daños y perjuicios, si es que hay, gastos y comisiones, en ese orden. Pero hace una salvedad, al igual que en el otro punto, la norma. Dice, salvo pacto en contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que también las partes pueden imputar el pago, o sea, de la ejecución, el dinero que se obtiene. Exacto. Pueden decir, oye, ¿sabes qué? Ese dinero que has obtenido por la venta del bien, que solo cubra el capital. Es decir, en el ejemplo que le habíamos puesto hace un rato, que solo cubra los $10.000, ¿no?, que Pilar pues debe a Karina. Nada más, nada más. Si hay más dinero, se le tiene que devolver obviamente al deudor, ¿no?, porque es su dinero. Salvo pacto en contrario. Es decir, que esta disposición también es una norma referencial. No es obligatoria para que lo consideren las partes, ¿no? O sea que las partes, por este principio de la voluntad que tienen, ¿no?, la primacía de la voluntad, se podría decir, la voluntad de las partes, pueden pues pactar en contrario, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de acuerdo a este orden, no, pues de acá tiene que ser todos los intereses, las costas, no, es decir, es una referencia, pero sí se pueden considerar. Ahora, ¿pueden considerarse otros aspectos más de lo que está contemplado acá? ¿Podría? Yo considero que no, porque se entiende que si la norma ha previsto, a ver, señores, algunos autores dicen de que no habría ningún problema, pero yo considero que sí habría un problema, porque si aquí la norma te está diciendo que con el dinero que se obtiene de la ejecución ya del bien otorgado en garantía, ¿no?, tengo que destinarlo a pagar estos montos, no, pues no se puede considerar otros montos mayores, porque se entiende que esto es como un límite, ¿no? Un límite de lo que se puede cubrir con el monto que se obtiene de la ejecución, ¿no? Es una norma que sigue la extensión de la garantía, ya que parece que la extensión de la garantía es una norma cerrada. Sí. Esto cubre entonces al momento. Claro, sí. Sí, entonces, claro, dice salvo pacto contrario, ¿no? Entonces, puede ser que por este pacto en contrario podría entenderse que otros conceptos más de lo que están previstos podría contemplarse. Bueno, podría ser, ¿no? A veces hay que interpretar de alguna u otra forma, pero creo yo que
no puede ser en perjuicio, ¿no? En este caso. Tendría que ser para suprimir algunas de... Por supuesto. Entonces, así está establecido. ¿Qué es la garantía mobiliaria abierta? Nuestra norma, nuestra ley de garantía mobiliaria prevé también lo que es la garantía mobiliaria abierta, lo que es conocido en la doctrina como la garantía sábana, ¿no? ¿En qué caso se emplea la garantía mobiliaria abierta? Se emplea para asegurar obligaciones propias o de terceros. Bueno, si yo tengo que cumplir una obligación frente a Karina, ¿no? Y otorgo un bien en garantía, yo estoy garantizando con ese bien una obligación propia, una obligación mía. Pero yo podría otorgar en garantía sin ser la deudora. La deudora es mi mamá. ¿Correcto? Entonces, en esos casos, yo soy la constituyente y ella es la deudora. Yo no soy la deudora. Entonces, ¿qué pasa? La garantía abierta precisamente procede en esos casos, ¿no? Para poder garantizar obligaciones propias, como también de terceros. Propias o de terceros, ¿no? Se emplea para asegurar obligaciones presentes o futuras. Esto es lo típico de los bancos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno otorga en garantía, cuando uno pide un crédito a un banco, ¿no? El banco te lo da, tú otorgas en garantía un bien, por ejemplo un vehículo, ahí te dice, generalmente digo porque a veces tienen ya cláusulas establecidas, dice que esa garantía va a servir para garantizar obligaciones presentes y obligaciones futuras. ¿Eso qué quiere decir? Que más adelante, ¿no? Puedo yo contraer más obligaciones con este banco, les pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, esa prenda que yo otorgo en garantía, prenda que estoy hablando, yo estoy en garantía mobiliaria, esa garantía mobiliaria que yo he otorgado va a cubrir también esas obligaciones futuras, ¿correcto? Entonces, es por eso que se llaman garantías mobiliarias abiertas, o sea, se amplía, ¿no? ¿Qué más? El monto de obligaciones garantizadas puede ser variable, siempre que sea determinable. No ser exigible monto determinable si se acuerda que garantiza las obligaciones presentes o futuras. Claro, porque cuando son obligaciones futuras, jóvenes o señores, cuando son obligaciones futuras todavía no sé cuánto es la obligación que yo voy a asumir, ¿no? Todavía no se sabe, no se puede determinar el monto, ¿no? Entonces todo esto con lo que tiene que ver con las obligaciones, el aseguramiento de obligaciones presentes o futuras, ¿no? El aseguramiento de obligaciones propias o terceros, tiene que ver con la garantía mobiliaria abierta, o está comprendido dentro de lo que es la garantía mobiliaria abierta, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los bienes comprendidos en la ley? Como yo les decía hace un rato, esta norma, la ley garantía mobiliaria, ¿no? Amplía el enfoque de bienes susceptibles de ser otorgados en garantía. Se amplía mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los vehículos terrestres de cualquier clase. ¿Qué más? Bueno, los vehículos sabemos, ¿no? Que pueden ser otorgados en garantía. Ahora sabemos que los vehículos pues son inscribibles, ¿no? Entonces ahí solamente sería la entrega jurídica, ¿correcto? La entrega jurídica. Yo sigo teniendo el vehículo, pero pues la garantía ya está inscrita, ¿no? Entonces no pasa nada ahí. ¿Qué más? Fuerzas naturales susceptibles de apropiación también pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Como que, por ejemplo, una fuerza natural susceptible de apropiación podría ser, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, de las hidroeléctricas que hacen, obtienen de ahí la energía y todo eso, pues podría ser, porque es una fuerza de la naturaleza, ¿no? ¿Qué más? Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Las construcciones en terreno ajeno. Por ejemplo, si Juan,
¿no? Si Juan arrienda tal vez un canchón a Pedro, y en ese canchón Pedro hace como una especie de, hace una construcción, pues no de concreto, sino de madera, hace como una granja, algo así. Entonces esa construcción temporal, ¿no? ¿Puede ser otorgado en garantía? Sí puede ser otorgado en garantía, ¿no? Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal o para otro fin también, ¿no? Que se haya instalado de manera temporal. Esos bienes también pueden ser objeto de garantía mobiliaria. ¿Qué más? Los materiales de construcción o procedente de una demolición si no están unidos al suelo. ¿Qué pasaría si está unido al suelo? Ya no tendría el carácter de mueble, ¿no? Ya no tendría ese carácter de mobiliario, como se dice, ¿no? Porque ya está pues adherido al suelo, ya no se puede mover, ¿no? Ya sería un bien inmueble. Entonces, los materiales de construcción o procedente de una demolición si no están unidas al suelo. ¿Qué más? Los inventarios, que es la relación de bienes, ¿no? Que se puede dar en garantía mobiliaria. Obviamente, en esto de los inventarios hay que tener en cuenta que generalmente cuando hay una relación de bienes que otorgan en garantía, básicamente pedimos que se detalle, ¿no? Al menos en lo que es la especie y cantidad, ¿no? Para poder identificarlo. Entonces no es que sean tan genéricos que digamos, estén constituidos por bienes fungibles o no fungibles. ¿Qué son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros, ¿no? Por ejemplo, los clavitos, ¿no? Que venden en la ferretería. Eso me pueden otorgar en garantía y yo lo puedo reemplazar por otros, o sea, no hay ningún problema, son fungibles, ¿no? Pueden ser objeto de poder ser cambiados. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser objeto de garantía? El saldo de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o certificados de depósito a plazos en bancos, otras entidades financieras, conocimientos de embarque. ¿Qué es un conocimiento de embarque? El conocimiento de embarque se usa básicamente en lo que es el transporte marítimo de mercancías, ¿no? Por ejemplo, el que carga el buque con mercancía, ¿no? Entonces es como un inventario de cosas que está cargando ¿no? en el vehículo. Entonces ese documento que se llama conocimiento de embarque, de lo que estás embarcando en el buque, ¿no? Entonces eso opera como un contrato de transporte marítimo, ¿no? Que tiene validez. Entonces eso, por ejemplo, está considerado como un bien mueble y que puede otorgarse en garantía, ¿no? Entonces, ¿qué más? Acciones o participaciones en sociedades. Recuerden, señores, que en lo que es la sociedades anónimas, ¿no? El capital está representado por acciones, ¿no? Y cuando es sociedad de responsabilidad limitada, el capital está representado por participaciones, ¿correcto? Entonces, el participacionista, es decir, el dueño de algunas participaciones, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, esas sus participaciones puede otorgar en garantía mobiliaria, ¿correcto? Igual en las sociedades anónimas, si yo accionista soy propietaria de 100 acciones en, no sé, en Melcochita S.A., soy representante, ahí soy accionista, entonces esas mis acciones mis acciones yo lo puedo otorgar en garantía, ¿correcto? Es totalmente factible, la norma lo permite, ¿no? ¿Qué más? Derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patente. Esto de acá no se inscribe en registros, ojo, ¿ya? De hecho que se inscribe en Indecopi, ¿no? Todo lo que es los derechos de autor, de inventor y todas esas cosas. Y parece que el tiempo ya nos va a ganar. Vamos a leerlo rapidito, pero esta parte lo voy a desarrollar porque el tiempo ya nos ha ganado con más amplitud en la siguiente clase, pero léanlo, por favor. ¿Qué más? Son los créditos con o sin garantía mobiliaria, los créditos que habíamos hablado, los derechos de crédito, ¿no? También los títulos valores pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Aquí la norma exceptúa los cheques, o sea, dice todos los títulos valores, ¿no?
excepto los cheques, es decir, que está comprendiendo pues dentro de lo que es títulos valores, lo que es pues el pagaré, la letra de cambio, uy mamita, en fin. Entonces, pero esto sí vamos a detallarlo con más, porque amerita todavía con mayor detenimiento verlo. Los bienes muebles futuros, como les decía, las pólizas de seguro, el derecho de obtener frutos y productos de cualquier bien, todo tipo de maquinaria o equipo que conserve su carácter mobiliario, los derechos dividendos o utilidades de las sociedades, que las utilidades pues son los remanentes, ¿no?, que ha quedado para que se pueden distribuir entre los socios o entre los accionistas. Entonces esos dividendos pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Bueno, concesiones privadas que sean muebles, aunque ahí yo leía un artículo de este académico de Günter Barrón, decía pues de que esto de las concesiones privadas que sean muebles prácticamente no existen, ¿no? Lo que es las concesiones más hay en el terreno, en lo que es inmobiliario, las concesiones inmobiliarias, pero no en los muebles, no está, pero la norma lo ha considerado así, ¿no? Naves, aeronaves, los pontones, esto de las naves, aeronaves, pontones, plataformas y edificios flotantes, locomotoras, vagones y demás material rodante afecto al servicio ferroviario, esto era considerado antes de la ley de garantía mobiliaria como inmuebles, ¿correcto? Como inmuebles. A partir de la ley de garantía mobiliaria, todo esto, todos estos bienes, naves, aeronaves, pontones, plataformas, edificios flotantes, locomotoras, vagones, son bienes muebles susceptibles de poder ser otorgados en garantía mobiliaria. Eso no se olviden. A partir de la ley de garantía mobiliaria, ¿no?, estos bienes pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Ya no tienen la categoría de inmuebles, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Bien, hemos terminado. En esto de los bienes comprendidos en la ley de garantía, los bienes objetos de garantía mobiliaria, hay algunos bienes, jóvenes, que no pueden ser de ningún modo ser objetos de garantía mobiliaria. Por ejemplo, los establecidos en el artículo 648 del Código Procesal Civil, los que son considerados los bienes inembargables. Esto lo vamos a detallar obviamente con más amplitud en la próxima clase, ya el tiempo nos ha ganado. Pero básicamente revisen el artículo 648 del Código Civil. Yo lo voy a tratar obviamente en la próxima clase, pero si no, para que tengan ya una idea, vayan revisándolo, ¿no? Que tiene que ver pues con los objetos personales, las pensiones de alimentos, ¿no? ¿Qué más? Las condecoraciones, el patrimonio familiar, por ejemplo, ¿no? El patrimonio familiar y en fin. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias y hasta la próxima clase.